Dicen que un artista puede soportar la presión, las críticas y hasta el cansancio, pero nunca olvida la noche en que lo ridiculizan frente a todo un teatro. Cuando alguien se atrevió a burlarse de Jorge Negrete en pleno escenario, el silencio se volvió tan pesado que parecía quebrarse en el aire. Nadie imaginaba que su reacción marcaría para siempre su legado. La Ciudad de México respiraba una noche tibia, envuelta en luces amarillentas y el eco del tránsito que todavía serpenteaba por las avenidas del centro histórico. Mientras tanto, dentro del Teatro Hidalgo, el ambiente era totalmente distinto. Un mar de voces emocionadas, abanicos moviéndose con impaciencia y miradas ansiosas que buscaban un instante de magia. Aquel recinto, con sus butacas rojas y balcones decorados, estaba completamente lleno. Hombres con sombreros elegantes, mujeres perfumadas con esencias florales, jóvenes que habían ahorrado semanas para ver a su ídolo. Todos esperaban lo mismo: la entrada de Jorge Negrete, el charro de voz profunda que hacía vibrar hasta a los más escépticos. Tras el telón, Jorge se ajustaba el traje charro negro, impecable, con bordados de plata que brillaban incluso en la penumbra del pasillo. Pasó una mano por la solapa, respiró hondo y cerró los ojos por un momento, como quien invoca fuerza y memoria. «Vas con todo, viejo», se murmuró. «La dignidad también se canta». El presentador anunció su nombre y un rugido de aplausos cruzó el teatro como una ola luminosa. Jorge avanzó con paso firme hacia el centro del escenario. Su sombrero charro proyectaba una sombra poderosa sobre su rostro y las luces cálidas lo envolvieron con un halo dorado. Los músicos ajustaron sus instrumentos. El maestro levantó la batuta. Los violines iniciaron una introducción suave, mientras el trompete soltaba un lamento que parecía salir directamente de la tierra mexicana. Jorge tomó el micrófono, sintió el metal frío entre los dedos y permitió que la primera nota saliera desde lo más profundo de su pecho. Su voz llenó el teatro con una fuerza que parecía detener el tiempo. Algunos espectadores se inclinaron hacia adelante, otros cerraron los ojos para sentir mejor el momento. Pero justo cuando el público empezaba a entregarse, ocurrió. Desde la mitad de las filas, una voz áspera, cargada de burla, rompió el aire como un latigazo. «Ya siéntate, Negrete, ni cantas tanto». El golpe fue brutal. Los violines se callaron. El trompetista bajó el instrumento desconcertado. Algunas personas soltaron una risa nerviosa. Otras se llevaron la mano al pecho, indignadas. El teatro entero quedó paralizado. Jorge permaneció inmóvil, bajo el peso de los reflectores, mirando un punto fijo frente a él. Desde las primeras filas se podía notar el leve temblor en su mano derecha, el pulso acelerado, el orgullo herido detrás de sus ojos oscuros. No era solo un insulto, era una humillación pública, un intento deliberado por romperlo frente a su gente. Por un breve instante, Jorge bajó la mirada, como quien busca dentro de sí una verdad íntima. Recordó las puertas cerradas, los inicios duros, las voces que decían que él nunca llegaría lejos. Recordó también a su padre, viejo militar, repitiendo una frase que jamás olvidó. Un hombre se mide por la forma en que enfrenta la burla, no por la forma en que recibe aplausos. El público empezó a murmurar. ¿Quién gritó eso? ¡Qué descaro! A ver qué hace Negrete. Jorge levantó el rostro. En sus ojos ya no había duda, sino decisión. Dio un paso al frente haciendo crujir la madera del escenario. No buscó al agresor, no pidió silencio, no miró al maestro, solo acercó el micrófono a la boca y, con una voz grave y serena, dijo: «Si alguien vino esta noche a burlarse, también vino a aprender cómo responde un mexicano cuando lo ridiculizan frente a su pueblo». Un murmullo de aprobación recorrió el teatro. Después, una palma solitaria resonó desde el fondo, luego otra y otra. En segundos, el silencio se transformó en una ovación creciente, poderosa, casi protectora. Jorge inhaló profundamente. Sabía que esa noche aún no había mostrado todo lo que traía,
El insulto había sido apenas el primer golpe, y lo que él haría después cambiaría la velada para siempre. El aplauso seguía creciendo como una ola que golpeaba las paredes del Teatro Hidalgo. Era un sonido cálido, pero también inquieto, como si el público quisiera empujar a Jorge hacia adelante, animarlo a transformar aquella herida en fuerza. Sin embargo, detrás del telón, los músicos intercambiaban miradas tensas. Ellos sabían que una humillación podía quebrar incluso al más experimentado. Jorge levantó una mano para pedir silencio, y poco a poco la ovación se apagó. El aire volvió a llenarse de ese olor a madera vieja, a perfume caro y a nervios contenidos. El charro respiró hondo. Una parte de él quería continuar cantando como si nada hubiera pasado, pero otra parte, más profunda, más humana, sabía que ignorarlo sería aceptar la ofensa. No, él no había llegado hasta allí para que lo callaran. Antes de seguir, dijo con voz firme, quiero preguntarle al que gritó, ¿es valor lo que tiene o solo ganas de hacerse notar? Un murmullo recorrió el teatro. Muchas cabezas se giraron intentando localizar al agresor. Pero el individuo permanecía oculto entre la multitud, protegido por la sombra y el anonimato. Jorge sonrió apenas, un gesto sutil, casi irónico. «¿Sabes?», añadió, «los que se esconden nunca interrumpen por talento, solo por envidia». Algunas risas surgieron, liberando parte de la tensión. Varios asistentes empezaron a aplaudir de nuevo, esta vez con un tono más combativo. Era evidente que el público estaba de su lado. Pero antes de que Jorge pudiera dar la señal para que la orquesta retomara la música, algo inesperado sucedió. Una figura se puso de pie en la sección central del teatro. Un hombre de unos 40 años, traje gris, expresión desafiante. Levantó la mano como quien reclama un derecho. «¡Yo fui!», gritó sin titubear, «y lo sostengo. Hay cantantes mejores que tú, Negrete. Tú solo tienes fama, pero no voz». Un suspiro colectivo llenó la sala. La tensión volvió con más fuerza, pesada, casi insoportable. El hombre había dicho lo que nadie se atrevía a pronunciar en público, que la carrera de Jorge era privilegio, no talento. El insulto, esta vez, era aún más profundo. Los guardias del teatro se movieron discretamente hacia el pasillo, pero Jorge levantó la mano deteniéndolos. «Déjenlo», ordenó. «Tiene derecho a hablar, y yo tengo derecho a responder». Los reflectores caían sobre él como soles silenciosos. Su presencia, firme y erguida, parecía llenar el escenario entero. Sin embargo, detrás de ese porte imponente, su respiración traicionaba un pequeño temblor. No era miedo, era dignidad. Una dignidad herida que estaba a punto de transformarse en algo más poderoso. Jorge dio un paso adelante. «Dices que no tengo voz», repitió lentamente. «Pero te pregunto algo. ¿Cuántas veces has intentado tú pararte aquí arriba?» El hombre abrió la boca, pero no pudo responder. Jorge continuó. «Porque cantar no es abrir la boca. Cantar es sostener el alma. Es enfrentarse a un teatro lleno sin esconderse detrás de una butaca». El público comenzó a aplaudir, primero tímido, luego más fuerte, luego ensordecedor. El hombre del traje gris, que había levantado la mano con valentía dudosa, bajó la mirada. Por primera vez naquela noite parecía arrepentido. Jorge levantó nuevamente o micrófone. «Si quieres, después del show, te invito al camerino. Cantamos juntos. A ver si de veras falta mi voz, o sobra la tuya». El teatro explodió en risos y aplausos. Era a primeira vez naquela noite que a vergoña mudaba de lado. Pero mientras el público celebraba, Jorge sabía que aquello no había terminado. La herida seguía allí, escondida en el pecho, recordándole que el incidente no solo era una burla, sino una advertencia. Alguien quería verlo caer, y esa intención, aunque el público no lo sabía, venía de mucho más arriba. Era apenas o começo do verdadeiro conflito. El teatro parecía haber recuperado su energía. El público reía, aplaudía y murmuraba entre sí,
comentando la manera en que Jorge había manejado la situación. Pero por dentro, él sentía un peso que no podía ignorar. Algo le decía que aquel ataque no había sido improvisado, que no era obra de un simple espectador buscando atención. Mientras la orquesta retomaba afinaciones, Jorge se acercó al borde del escenario. Su sonrisa seguía allí, firme para el público, pero su mirada se volvía cada vez más reflexiva. El maestro de la orquesta levantó la batuta para reiniciar el número, pero Jorge levantó una mano. «Un momento, por favor», dijo con serenidad. El público se acomodó de nuevo en sus asientos. El hombre del traje gris se había sentado, derrotado, sin levantar la vista. Pero Jorge no lo estaba mirando a él. Estaba mirando más atrás, a un palco lateral, a una figura que conocía demasiado bien. Un hombre robusto, traje oscuro, expresión fría, un productor influyente de la radio mexicana. Un hombre que llevaba meses criticando a Jorge en privado, diciendo que ya era cosa del pasado, que su época de gloria había terminado, que nuevas voces estaban listas para ocupar su lugar. Su nombre recorría los pasillos de las emisoras como un susurro venenoso: Ramiro Saldívar. Y allí estaba él, sentado, impasible, observándolo con un gesto que no era casualidad, era cálculo. Jorge entrecerró los ojos. Ese era el verdadero agresor. El hombre del traje gris no había actuado solo, había sido utilizado. Respiró hondo, sosteniendo el micrófono con una mano firme, mientras su voz bajaba a un tono más íntimo. «Hoy alguien quiso humillarme», dijo mirando hacia el palco sin disimular. «Pero lo que muchos no saben es que no fue un impulso, fue un plan». El público murmuró con inquietud. «Sí», continuó, «esta noche, cuando me ridiculizaron, noté algo, la mirada de quien esperaba que me quebrara. Nadie seguía el hilo de su mirada, pero Jorge no la apartaba del palco de Ramiro. En esta industria», añadió, «hay quienes no soportan ver que el cariño del público sigue vivo. Hay quienes prefieren destruir antes que aceptar que un mexicano puede levantarse una y otra vez». Los murmullos crecieron. Algunos espectadores comenzaron a buscar con los ojos al culpable. Otros chasqueaban la lengua indignados. Ramiro Saldívar, en el palco, cambió ligeramente la postura. Por primera vez en la noche, pareció incómodo. «Pero les voy a decir algo», continuó Jorge. «Yo no vine aquí a pelear con sombras, vine a cantar. Y si alguien quiere verme caer, tendrá que enfrentarse a mi voz, a mi gente y a todo lo que represento». El aplauso fue inmediato, un estruendo que hizo vibrar el piso del teatro. Pero mientras el público lo celebraba, Jorge sintió algo más. Una punzada en el pecho. No era dolor físico, era rabia, dolor emocional, una mezcla de traición y certeza. Alguien poderoso estaba moviendo los hilos para destruirlo. Sabía que aquella noche no terminaría en el escenario. Sabía que después del último aplauso lo esperaba algo más oscuro. Y lo peor de todo era que Ramiro no actuaba solo. Había otro nombre involucrado, uno mucho más inesperado. Y esa verdad estaba a punto de salir a la luz. El teatro siguió retumbando con aplausos, pero Jorge ya no escuchaba nada con claridad. La música apenas era un eco. Su mente estaba en otra parte. El rostro de Ramiro Saldívar en el palco, su mirada calculadora, el silencio malicioso, todo aquello confirmaba lo que él había sospechado desde hacía meses. No era solo un ataque, era una campaña, una para destruirlo. Cuando el número musical terminó, Jorge inclinó la cabeza ante el público y salió del escenario con paso firme, aunque por dentro hervía. Los músicos se quedaron en silencio, unsure of what was coming next. El maestro se quitó los lentes, nervioso. En el pasillo detrás del telón, el asistente del teatro intentó hablarle. «Señor Negrete, ¿necesita agua? ¿Quiere sentarse un momento?» Jorge levantó la mano sin detenerse. «Estoy bien, pero voy a arreglar algo ahora mismo». Caminó hacia la escalinata lateral que llevaba a los palcos privados.
Su sombra, proyectada por las luces cálidas del pasillo, parecía la de un gigante herido avanzando hacia una verdad incómoda. Cada paso resonaba con fuerza. Cada respiración era un recordatorio de que su dignidad había sido puesta a prueba frente a su propio pueblo. Al llegar al segundo nivel, vio a Ramiro sentado, conversando con un hombre más joven, delgado, vestido con traje claro. Cuando se acercó, Jorge se detuvo en seco. El joven levantó el rostro y Jorge sintió un golpe frío en el estómago. Era Ángel Torres, un cantante emergente, nuevo ídolo de la radio, promovido con fuerza por los mismos empresarios que buscaban reemplazarlo. Un muchacho talentoso, sí, pero también alguien que veía a Jorge como un obstáculo gigante. Ramiro lo notó y frunció los labios en una sonrisa torcida. «Negrete, no esperaba que subieras», dijo con tono seco. «¿Algún problema?» Jorge se acercó despacio, respirando por la nariz como quien contiene un volcán. «Así que ustedes dos», dijo con voz grave. «Ya entiendo». Ángel se movió inquieto en su asiento. «No tienes pruebas de nada», respondió Ramiro, cruzando las piernas con descaro. «Si un espectador te gritó, es asunto tuyo, no nuestro». Jorge lo miró con una calma peligrosa. «No necesito pruebas cuando las miradas lo dicen todo». Ramiro soltó una risa suave. «Es el ciclo natural, Jorge. Voces nuevas, público nuevo. Las leyendas también se apagan». Ángel, sin atreverse a mirar directamente a Jorge, murmuró: «La industria cambia, señor Negrete». «La industria cambia», interrumpió Jorge, acercándose un paso más. «Pero la dignidad no». El silencio cayó pesado entre los tres. Ramiro, sin perder la postura, añadió: «Tarde o temprano ibas a caer. Solo le dimos un empujoncito al destino. El muchacho necesita espacio. Tú ya tuviste tu época. Fue demasiado». Jorge apretó los puños. Su respiración se volvió profunda, tensa. Y aunque sus ojos ardían, su voz se mantuvo firme, casi ceremoniosa. «Escúchenme bien», dijo. «Pueden hablar, pueden intrigar, pueden manipular, pero jamás van a pisotear lo que construí con el corazón. Mi público no me sigue por moda, me sigue porque siente lo que canto. Y eso, ustedes no lo pueden comprar». Ángel tragó saliva. Ramiro se inclinó hacia adelante, retándolo con la mirada. «¿Y qué vas a hacer, Negrete? ¿Salir a llorar al escenario?» Jorge se enderezó, imponente. «No, voy a salir a cantar», respondió. «Y mientras yo tenga voz, aunque sea la última nota, ustedes dos jamás me van a ver caer». Y sin esperar respuesta, giró sobre sus botas y se dirigió hacia la escalinata. El teatro todavía lo esperaba, el público también, pero algo había cambiado dentro de él. Ya no cantaría solo para defender su nombre, cantaría para defender su lugar en la historia. Y la noche aún tenía un golpe más reservado. Cuando Jorge regresó al escenario, el público no sabía nada de lo que había ocurrido en los palcos. No sabían de Ramiro, ni de Ángel, ni del complot. Solo vieron al charro regresar con postura firme, el pecho erguido y los ojos encendidos con una fuerza distinta, más profunda, más humana. Los reflectores lo envolvieron en una luz cálida. El murmullo del teatro se apagó en cuestión de segundos. Él levantó el micrófono, pero no comenzó a cantar enseguida. Miró al público como si cada rostro, cada mirada, cada aplauso formara parte de su historia. «Esta noche», dijo con voz grave y serena, «intentaron hacerme dudar de mí mismo, pero ustedes me recordaron quién soy». Una mujer en la primera fila se llevó la mano al pecho. Un niño sonrió como si estuviera viendo a un héroe regresar a la batalla. Un anciano asintió lentamente, emocionado. Jorge respiró hondo y añadió: «Para los que creen que un artista se cae con una burla, esta canción es mi respuesta». El maestro levantó la batuta. Los violines entraron suaves, casi tímidos, como si también sintieran el peso del momento. Luego el trompete se elevó con un brillo potente, limpio, casi sagrado. Jorge cerró los ojos y cantó:
No cantó como lo haría un hombre defendiendo su carrera. Cantó como alguien defendiendo su alma. Cada nota tenía una verdad. Cada palabra era un golpe contra quienes querían verlo caer. Cada vibración de su voz atravesaba el teatro entero como un abrazo y un desafío al mismo tiempo. La gente comenzó a chorar. Otros apretaban las manos, emocionados. Parecía que todo México estaba sentado en aquella sala. Cuando llegó al último verso, la música desapareció por completo. Jorge sostuvo la última nota. Larga, firme, impecable, tan llena de vida que el público sintió que estaba presenciando algo irrepetible. Los músicos bajaron los instrumentos lentamente. El maestro dejó caer la batuta con suavidad, con lágrimas discretas. Por un segundo eterno, nada se movió. Y entonces, el teatro explotó. Un aplauso feroz, ensordecedor, vibrante, gritos de ¡bravo! Y ¡viva México! Se mezclaron con silbidos, ovaciones y hasta pañuelos agitados en el aire. Jorge sintió un nudo en la garganta. Agradeció inclinando la cabeza, pero no pudo decir una sola palabra más. A veces, los silencios hablan mejor que cualquier discurso. Desde el palco, Ramiro se levantó abruptamente y salió, derrotado. Ángel Torres permaneció sentado, mirando al escenario con un respeto que no había tenido antes. Había entendido, quizás demasiado tarde, que la grandeza no se hereda, se enfrenta. Jorge, exhausto pero pleno, dio un último vistazo al público. Sabía que esa noche no había ganado solo un aplauso. Había ganado algo mayor. Había recuperado su voz, su dignidad y su lugar en la historia. Y mientras el telón comenzaba a descender, un pensamiento cruzó su mente, cálido, sincero, profundo. Mientras tenga vida, cantaré por mi gente, y mi gente me seguirá sosteniendo. La noche terminó, pero la leyenda seguía viva.